del órgano judicial. En ese contexto es de que hay posturas y posturas. Por ejemplo, hay quienes dicen que hay que conocer al candidato y votar por un candidato. Hay quienes están diciendo que el voto nulo es una opción, en rechazo a todo lo que se ha generado en torno a estas elecciones judiciales. Desconfianza, falta de transparencia, candidatos que ya estarían prácticamente parcializados al servicio del orden político. Para eso tenemos ya a don César González, ejecutivo nacional del sector gremial, a quien tengo el gusto de saludarlo. Muy buenas noches, don César. Y por supuesto también lo tenemos al representante nacional del CONADE, Manuel Morales. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Níbar, gracias por la invitación desde Camiri, Bolivia, y mañana vamos a estar en Tarija. Buenas noches, Tarija, y a todo el país. Muchísimas gracias, don César. Manuel, contigo, saludos. Sí, muy buenas noches, César, un gusto estar contigo, y Níbar también, para tocar estos temas, ¿no?, que son tan importantes. Quiero partir con esa pregunta que tenemos a pie de pantalla. ¿Cómo debe asumir su responsabilidad el ciudadano en estas elecciones judiciales? Empecemos contigo, Manuel, por favor. Bueno, plantear que hay que revisar la lista de candidatos y tomar una decisión mesurada es algo básico de todos los procesos electorales. Ahí no estamos aportando absolutamente nada. Lo que tenemos que analizar es cuál es el contexto de estas elecciones, qué significa, a dónde nos está llevando, cuáles son las consecuencias que va a tener en la conformación del órgano judicial, si son elecciones constitucionales, si están dentro del plazo legal. Por el otro lado, tenemos que evaluar cómo lo está llevando este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral, y una vez que hagamos toda esa valoración, podemos pensar si es que estas elecciones son verdaderamente limpias, si elegimos a alguien o no estamos eligiendo, si no estamos yendo a validar un proceso con el cual, digamos, no estamos de acuerdo. Y finalmente, en ese contexto podemos analizar y ver candidatos y bueno, quién tendrá la lista de los maravillosos candidatos, quiénes serán esos candidatos que hasta el día de hoy no han hablado, no se pronuncian. Ninguno de ellos manifiesta una posición clara sobre los autoprorrogados, ninguno de ellos ha manifestado cómo piensa hacer la reforma a la justicia, y en ese contexto podemos ser ingenuos y decir, revisaremos las listas de los candidatos, la pensaremos esta noche, consultaremos con la almohada. Eso es un absoluto acto de irresponsabilidad, eso es no tener una posición clara sobre las elecciones judiciales y las consecuencias que vamos a tener. Y aditamento además que el TREF ha sido suspendido, no va a haber el conteo rápido, y el TREF está en el reglamento de las actuales elecciones, es parte de la ley 026, cuando se dice que los conteos a boca de urna o los recuentos preliminares se pueden dar el mismo día de las elecciones a las 8 de la noche. En esta oportunidad no va a haber eso. Por el otro lado, no hay delegados de mesa, es decir, nadie va a poder hacer una apelación. Si existe alguna irregularidad en el acto electoral, nadie va a poder anotar la irregularidad. Los tribunales departamentales electorales no van a poder contestar las apelaciones que se haga, no hay delegados de mesa. Y en ese contexto, qué ingenuo es pensar que estas elecciones son pues limpias, transparentes, seguras y que vamos a ir a elegir. No vamos a ir a elegir a nadie. Ya los candidatos han sido preseleccionados. Les voy a poner un ejemplo. De los 12 postulantes al Tribunal Agroambiental, 10 ya están elegidos, 5 van a ser titulares y 5 van a ser suplentes, 2 van a quedar en medio camino. Entonces, y todos ellos están viniendo con el aval del Parlamento y con el aval del Movimiento al Socialismo en sus dos alas. No estamos yendo a elegir, estamos yendo a validar un proceso, y por eso nosotros estamos planteando la necesidad del voto nulo para cambiar, interpelar y anular estas elecciones y poder salvar las elecciones generales del próximo año.
Perfecto, Manuel, gracias por esta primera intervención. Recordemos que tiempo atrás, en otras elecciones judiciales, también se hizo campaña por el voto nulo, en rechazo justamente a todas estas dirigencias y viabilidades que se habían dado para estas elecciones judiciales o para las elecciones judiciales en aquel momento. Hoy pasa lo mismo, según Manuel, también se debe hacer un voto castigo, así lo entiendo, con el voto nulo. Quiero saludar ya también, se ha sumado a este panel, el presidente de la Casa Cívica de Tarija, don Jesús Gira, a quien tengo el gusto también de saludarlo. Muy buenas noches, presidente. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mi estimado Ibar. Muy buenas noches. Con el saludo a los panelistas, a todos los tarijeños, todas las tarijeñas, a los bolivianos y bolivianas. Buenas noches. Vamos a seguir con este primer momento de participación con don César González, Ejecutivo Nacional del Sector Gremial. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo debe asumir ese ciudadano el día domingo con responsabilidad su voto? Bueno, Níbar, quiero iniciar indicando de que el compañero Manuel Morales tiene toda la razón. Todo lo que ha mencionado es correcto. Estamos yendo a unas elecciones totalmente inciertas. Nuestro sector no tiene conocimiento de cómo se manipula internamente, pero hay que ser bien claros en algo. El compañero dice, luego vamos a interpelar y demás, pero eso nos han dicho hace 12 años, en la primera elección. ¿Se interpeló? No. Todos los que han votado con 3,000 votitos, no habrán tenido legitimidad, pero sí han tenido legalidad, porque la ley dice que hasta con un voto van a ser magistrados los señores. Hace 6 años nuevamente hubo las elecciones judiciales, nos dijeron lo mismo, hay que votar nulo, y bueno, pues la población agarra y ha votado nulo, muchos de ellos han insultado y otras cosas, porque nuestro manifiesto gremial es claro, estamos viviendo con una justicia corrupta, una policía maleada y corrupta, que lo hemos indicado en muchas oportunidades en tu medio, compañero Níbar. Bien, haciendo ese análisis, en nuestro sector, en los diferentes departamentos hemos hecho la consulta. Nosotros no estamos direccionando el voto, pero nuestro sector ha determinado en un ampliado nacional trabajar en lo que prácticamente va a ser un programa de gobierno. Nuestro sector siempre ha sido apático del tema político y el día domingo todos van a ejercer un acto político al ir a votar, ya sea nulo, ya sea en blanco, ya sea un voto válido, dependiendo a cuál ha sido la investigación de cada departamento. Una vez más repito, a ninguno se le ha dicho vote por esta línea, no estamos haciendo eso. Estamos yendo a votar, a ejercer nuestro derecho ciudadano como para ir a elegir, a ver si elegimos algo, ¿no? Pero quiero recalcar una situación. El fuego se combate con fuego. Nuestro sector es un sector el cual está sufriendo mucho en todo el territorio nacional. Y al participar en estas elecciones judiciales, tenga la seguridad que vamos a participar en las elecciones 2025-2030 con un programa de gobierno. Es muy importante que nuestro sector sepa de que ir a las urnas es importante, donde los vamos a derrotar a los señores que están haciendo cambio. Le voy a dar un ejemplo, quizás no les va a gustar, pero para nuestro sector este ejemplo lo han dado en diferentes asambleas. En muchos partidos de fútbol, cuando éramos muchachos, 8 jugadores versus 12, más el árbitro a favor de los 12, se han ganado partidos. En ese sentido, en desigualdad de condiciones, la única alternativa, la única salida que tiene el pueblo boliviano es vencer en las urnas, pese a las mañas y a las trampas que tiene el movimiento al socialismo. Una vez más indico, el compañero Manuel tiene razón, pero ¿cómo enfrentamos? Nos están planteando, hay 17 candidatos que no se van a unir, no tienen la capacidad de unirse, y el pueblo sufre. Y en ese sentido, nuestro sector va a tomar decisiones muy importantes más adelante. Estamos hablando con la Cámara Nacional de Productores de quinoa, con los productores en general, con el transporte en general, y vemos a qué se puede llegar, pero hasta el momento no vemos una conducción real que nos pueda llevar a días mejores a todo el pueblo boliviano. Nuestro sector, no porque lo digo yo, porque se han hecho las consultas en diferentes asambleas. A la presente fecha, una minoría vota, nos dicen voten nulo, vamos a ir a invalidar, jamás lo hacen. En ese sentido, nuestro sector va a ir a votar, pero con una consigna clara. Cada uno de ellos elige, no estamos direccionando nada. Es la postura, compañero Níbar. Muchísimas gracias, don César González. Vamos a escuchar también qué dice al respecto el presidente de la Casa Cívica, don Jesús Gira. Estamos hablando justamente ya de estas elecciones judiciales que se están previstas para este domingo. Y claro está la responsabilidad del ciudadano, ¿cuál debe ser? ¿Votar por un candidato
votar nulo, se debe dar voto castigo. ¿Cuánto hemos aprendido de nuestra experiencia en otras elecciones judiciales? Como dice don César González, hasta por un voto pueden ser autoridad, y eso, aunque no sea legítimo, es legal. Presidente de la Casa Cívica, con usted. Bueno, hemos escuchado siempre varias instituciones, varios actores políticos, pero yo voy a mantener la postura del movimiento cívico a nivel nacional. Siempre hemos pedido de que obviamente haya elecciones judiciales, porque nos guste o no nos guste, eso ya está contemplado en la Constitución Política del Estado, ese es otro elemento de poder hacer un análisis. Pero en estas condiciones, ¿cómo se está yendo este proceso? Un proceso de elecciones parciales, no totales, no íntegras, no en un solo acto, con un presupuesto que era de 204 millones aproximadamente, y si hacemos pluma, el otro proceso, digamos, de un 50% que vamos a llevar adelante el domingo y el otro 50% restante, ¿quién va a financiar? ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, esas son preguntas, obviamente, que hay que hacerlas. ¿Será que va a llegar a costar 408 millones de bolivianos para un solo fin, para un solo objetivo, que era justamente renovar las altas autoridades de la magistratura, de la administración de la justicia? Entonces, mi estimado Níbar, en vez de hablar de elecciones judiciales, tendríamos que cambiar de nombre, ¿no? Tendríamos que decir elecciones perjudiciales. ¿Por qué? Porque dos procesos han fracasado y todos los bolivianos y todas las instituciones habíamos creído que evidentemente este proceso iba a ser pues con la esperanza de reconducir esta crisis que existe en el tema de la administración de justicia. Así no vamos a sacar de esta crisis a la justicia, ¿no? ¿En qué cabeza puede caber de que Tarija y otros departamentos no vamos a concurrir a las urnas a elegir al Tribunal Constitucional, a nuestro representante del Tribunal Constitucional y otros, pero no han ocurrido? Es decir, de que también comparto con creo que es César, que ha indicado de que, o Manuel, que los actuales prorrogados mantienen silencio. Ese es el caso de la magistrada Cornejo, del representante de Tarija, que no dice absolutamente nada. Yo creo que esa magistrada va a ser la que mayor va a festejar Navidad y Año Nuevo, ¿no? Lo va a pasar bomba. ¿Por qué? Porque obviamente va a estar ahí hasta que venga la segunda instancia, y eso no nos parece. Votar nulo o votar blanco, yo creo que evidentemente es hacerle un favor al gobierno. Voto secreto y dejemos que obviamente la gente vaya, y evidentemente, obviamente algunos que no conocen, por ejemplo, incluso a los candidatos, van a ejercer su voto, pero solamente por tener el credencial, el carnet de sufragio, que le va a servir para el tema de las transacciones bancarias, para no perjudicarse, solamente para eso, porque evidentemente ya ha perdido la confianza, la esperanza de poder cambiar el tema de la imagen de la justicia, mi estimado Oliver. Muchísimas gracias, presidente de la Casa Cívica, don Jesús Gira. Quiero cerrar esta segunda intervención de este análisis con las palabras textuales de tres sectores muy considerables, por supuesto, a nivel nacional. Teníamos y tenemos la presencia de el movimiento cívico a nivel nacional por parte de don Jesús Gira, Manuel Morales del CONADE, y por supuesto don César González, que también es un ejecutivo a nivel nacional de uno de los principales sectores. Yo quiero que cada uno de ustedes le diga al ciudadano cómo tiene que ser responsable en su voto el día domingo. ¿Qué le va a hacer al ciudadano una persona, un boliviano, que va a ir a sufragar por estas elecciones judiciales, y de qué manera va a ser responsable este voto? Manuel, empecemos contigo.
Sí, primero hay que señalar que el 2011 y el 2017 hubo dos procesos de elecciones judiciales y que yo tenga memoria, nadie ha pedido el voto nulo porque no había nadie que esté al frente de estas elecciones. Fueron movimientos espontáneos. En el 2011 la gente votó porque no le gustó ningún candidato, votó mayoritariamente nulo y blanco. Y el 2017 fue lo mismo, además rechazando, esa fue la intencionalidad. Fue un rechazo a la preselección de magistrados azules, que el MAS tenía 2/3 en la Cámara de Diputados y de Senadores, y el MAS eligió con absoluta confianza a sus listas, no hubo temas, no hubo divisiones. Por lo tanto, la sociedad, nadie convocó a votar nulo, que yo sepa, excepto algunos pequeños partidos políticos, muy radicales, por cierto, pero fue un movimiento espontáneo. Entonces, es falso eso de que ahora estamos pidiendo el voto nulo, como si antes lo hubiéramos hecho y hubiéramos fracasado. Es decir, esa es una afirmación absolutamente irresponsable y no tiene ningún fundamento. Ahora, lo cierto es que hay un candado, pues, en la Constitución. Dice que por mayoría simple se elige a los magistrados. Así hagamos voto nulo, así votemos por nuestros amigos, los más queridos, la gente que tengamos en mayor confianza, o vayamos a votar al azar, van a salir electos los que tengan mayoría simple. Y esos que tienen mayoría simple ya están haciendo campaña con el apoyo del gobierno. Por el otro lado, va a haber una manipulación del voto por lo que les he explicado. No va a haber el TREP ese día. No vamos a tener a las 9, 10 de la noche los resultados preliminares, van a anunciarlo en 3, 4 días, los van a cocinar esos datos, y por el otro lado no hay delegado de mesa, es decir, no hay posibilidades de hacer un control y de hacer apelaciones en el acto mismo de las elecciones. Cuando estemos en la mesa y veamos alguna irregularidad o veamos que se están trastocando las actas o se las están remarcando o rellenando, no vamos a poder hacer apelaciones. Entonces, estamos viendo un proceso más fraudulento. En ese contexto, pedir que vayamos a votar de acuerdo a nuestra conciencia está bien, es un buen acto, está bien, se entiende. Muy ingenuo. Es como si no estuviéramos analizando la realidad política de estas elecciones judiciales. Es como si no estuviéramos viendo que hay magistrados que se han autoprorrogado, que estas elecciones intencionalmente las están fraccionando, que vamos a elegir a una parte y le vamos a causar un daño terrible si es que estas elecciones se consolidan y no se anulan, porque va a haber 4 magistrados del TSP electos por voto popular de este domingo y 5 autoprorrogados que son mayoría y que con los 4 que se va a elegir van a hacer una nueva sala plena y van a seguir manejando el TSP como el instrumento fundamental que tiene el gobierno de Luis Arce para imponernos un régimen autoritario. Si no se ve eso, bueno, estamos políticamente desorientados. Y aunque pensemos en el 2025 presentarnos, ganar, y no estamos haciendo nada en términos políticos respecto a los retos que nos está planteando estas elecciones, estamos perdidos en la vía política. Y yo termino este comentario indicando que el domingo 15 de diciembre se está jugando los temas del poder y no posiblemente en las elecciones del 2025. Están trasnochados aquellos que piensan que vamos a hacer fuerza y vamos a hacer gobierno el 2025 cuando la batalla se está dando este domingo 15 de diciembre. Si el MAS manipula estas elecciones y nos mete con su mayoría a nuevos magistrados, olvídense del 2025, no va a haber elecciones, las van a posponer. Y la oposición no se va a unir para el 2025, porque no ha sido capaz de unirse para dar una respuesta en estas elecciones judiciales, ni tampoco les ha dado la gana de hacer control electoral, como nosotros lo hemos planteado y lo venimos trabajando. Entonces, me parece que la gente políticamente está desubicada respecto a estas elecciones. Perfecto. Quiero continuar con el parecer de cada uno de los panelistas que resta, pero sin embargo quiero también dar a conocer este mensaje del ciudadano que dice, a ver, lo que dice el representante del CONADE, si es realmente en vano ir a votar o para eso votar nulo, ¿qué se gana con el voto nulo? Si al fin y al cabo todos igualito van a salir, de todos esos males, todos igualito uno va a salir.
Lo que sí es cierto es de que no todos los candidatos están comprados, no todos los candidatos son malos. Solamente hay que averiguar quiénes son los buenos, que sí los hay. Continuemos con el parecer de César González. Su audio, por favor. Compañero Manuel, una vez más le doy la razón, pero ya hicimos lo que plantea, ¿no? ¿Y cómo esperamos resultados diferentes haciendo lo mismo? Bien, este ejemplito ha nacido en asambleas. Estito es lo que vota, este azulito, y todo esto no vota, ¿no? El compañero Manuel agarra y prácticamente fracasado, ya se ve, no vamos a ganar, estamos jodidos, dice, ya mucho escucho hablar así. Pero acá está la gran familia gremial, el comercio y el transporte que no ha estado votando y que es la cadena productiva que está jodida en la presente fecha. Y esto es gracias a los que han estado antes que nosotros. Estamos heredando lo que los dirigentes que han estado antes que nosotros nos han dejado. En este caso al movimiento, al socialismo y también los políticos de derecha que han estado. Bien, es importante mandar un mensaje a todos los compañeros productores, transportistas, gremialistas. Si seguimos de esta manera, ¿no? Y le voy a dar un ejemplito. Cochabamba tiene 2 brillantes senadores, ¿no? Y del mismo lugarcito, el Chapare. Uno se llama Andrónico Rodríguez y el otro se llama Leonardo Loza, que en los 24 días que hemos estado allá encerrados con estos bloqueos no han hecho nada. Y en este sentido, este fraude que va a realizar, como dice el compañero Manuel, ya la tiene asegurada esa situación, que es muy probable que sí suceda, porque sabemos lo tramposos que son los masistas. El sector gremial y los demás tienen que conocer y tienen que ver la trampa que realizan. Y tengan la seguridad, compañero Manuel, nuestro sector cuando sale, sale. El único sector que llena coliseos a la par del movimiento al socialismo es el nuestro. Y no lo llenamos por llenar. Hay asambleas grandes, concienciales, donde se está evaluando toda esta situación que se está viviendo. Y una vez más, repito, hemos heredado de ustedes este tema. En ese sentido, nuestra postura, no porque César González lo diga, sino lo dicen asambleas, hay que ir a votar por el mejor cuadro o por el menos peor. No les demos a estos señores, a estos pocos señores, el tema de que ellos elijan y luego estén ordenando a esos señores. Por lo menos les moveremos la balanza. Y a todos a prepararse para el siguiente año, porque 1, no va a haber aceite. 2, y toda la crisis económica que está en todos los medios de comunicación. En ese entendido, este blanquito de acá, donde están productores, transportistas, comerciantes y demás, que tienen propiedad privada y la vamos a defender en las calles, tenemos que hacer mea culpa, sentar conciencia y hablar del tema. Es importante ir a votar, compañero Níbar, y una vez más lo repetimos, a todos los gremialistas contrapropistas a ir a votar a las urnas, por el mejor cuadro o por el menos peor, si es que ese término les agrada mejor. Más gracias, don César González. Terminamos la intervención con el presidente de la Casa Cívica, don Jesús Ira. Bueno, yo debo indicar de que se vote nulo, se vote blanco, no se va a anular este proceso. Tampoco podemos caer ahí, creer o tener la esperanza y ser tan ingenuos, ¿no? Y obviamente ir a sufragar es un derecho para el tema de estas elecciones. Hay que ser realista. No conocemos, ¿para quién vamos a ir a votar, digamos, ya sea para la magistratura, para la judicatura, para el Tribunal de Justicia? A lo menos aquí en Tarija, por ejemplo, no se les conoce a estos profesionales. Es decir, que excepto los de Tarija, obviamente, que están yendo para el Tribunal de Justicia del departamento, pero a otros del agroambiental, de la magistratura, no se los conoce. Bueno, ese es con referencia al tema judicial, pero si hablamos con referencia al tema ya político, recordarán que ha sido una denuncia, y lo ha hecho ante organismo internacional, la ex vocal Rosario Batista. Ella, ¿qué ha manifestado? Con este actual padrón, siempre va a ganar el movimiento al socialismo. Así que
vemos ahora varios precandidatos, hay 24 creo que precandidatos, candidatos, que no tienen me animo a decir, ni idea, ¿no? Y obviamente ahora hemos visto últimamente empresarios hacer encuestas, hay más encuestas que comida, hay más candidatos que comida. Coincido con que indicaba que evidentemente primero tendríamos que preocuparse de lo que vienen a ser los productos, de qué vamos a comer, si esto se va agravando cada día más, ¿no? Pero en vez de hablar de encuestas, en vez de hablar de candidatos, deberíamos hablar de lo que el pueblo está sufriendo, ¿no? El disparo de los precios de la canasta alimentaria, el tema del gas, también tendremos que analizar, y obviamente, primero, para poder animarse, armar un equipo o de hacer y desafiarle al movimiento, al socialismo, y para ir a jugar a la cancha, tener que sacar pues al árbitro bombero. ¿Qué vamos a hacer? Pueden ser, digamos, con un excelente plan de trabajo, con excelentes iniciativas y proyecciones, con muchos sueños, pero si tenemos a un árbitro bombero que ya ha hecho el fraude, entonces, ¿qué nos garantiza que la próxima elección también le metan un fraude? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que se sanee el padrón electoral. En estas condiciones sucede lo mismo que ha sucedido allá en Venezuela, ¿no? Entonces, todo con la esperanza que va a ganar el opositor, después, visto cómo ha salido el resultado, va a tener que salir del país y ahí sigue reinando. Perfecto. Muchísimas gracias, presidente de la Casa Cívica, don Jesús Ira. Lo mismo también para don César González, ejecutivo nacional del sector gremial, y también Manuel Morales, representante del CONADE, también a nivel nacional. Muy amables. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Aníbal. Cordial saludo. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches. Dios. Vamos a una pausa muy corta porque al retornar vamos a hablar también de este caso tan llamativo que es la extradición de Dávila. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.